Soy tortillera. Perdona, querida, pero no sabes comer coños. ¿Y ahora cómo se lo cuento, Lucía, tío? Pues estuviste salvaje. Joder. ¡Qué es una broma, hombre! ¡Cari! ¡Mierda, mi marido! Te he perdonado y bueno. Métete ahí, ¿no ves que no puede vernos o sabrá que lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho. Vamos a intentarlo como un metro de alquiler, como tú querías. Qué duro es ser gay. Menos mal que ya se me pasó. ¿Estás clara? ¿Será zorra? Mi casera es la próxima Leticia Ortiz. Hola, mi vida, ¿qué haces? Nada. ¿Que estás viendo una telenovela? Sí, tío, estoy enganchadísimo. Tú estás fatal de la cabeza, ¿eh? Pero vamos, que no me extraña. ¿Pero por qué lo dices? Hombre, la telenovela, los clines... Ya era hora de que te dieras cuenta. Cuenta de... Y si me han despedido, pues mejor. Es que era el último detalle que me faltaba para decidirme. Me marcho, quiero algo nuevo. Sin moda y sin curro ya no quiero estar aquí. Y que sí, Cari, sí es lo mejor. Lo mejor para pasar de un mal rollo. Pirarse y dejarlo pudriéndose detrás. A mí me ha funcionado. Berta, Lucía, no le hagas caso. Lo de la boda seguro que se puede solucionar. Y encontrar otro trabajo no va a ser difícil para ti. Que paso de la boda y paso de pelearme con becarios por trabajos de mierda. Muy bien dicho. ¿En serio, Javi? ¿En serio? Vas a tener un trabajo estupendo enseguida. En un par de días serás directora de otro programa. Muy bien dicho. Sí. Gracias, chicos. Sois geniales. Pero mentís como el culo. Y si no, Cari, te vienes a trabajar a mi tienda. Que a mi jefe le encantan las chicas con buenas tetas. Berta, por favor. ¡Hola! Álvaro y yo vamos a ser papis. ¡Viva! Fantástico. No os muráis de la emoción, ¿eh? ¡Genial! Maravilloso. A ver, esta vez va en serio. Lo hemos hablado y vamos a intentarlo con una mujer. ¿Y quién se la va a tirar? ¿Tú o tu señora? No, idiota. Usaremos una jeringuilla o algo así. Lo que pasa es que necesitamos a la chica. Pues aquí tienes dos, aunque solo una con chocho. Pues a mí no me encantaría, tampoco es que tenga nada mejor que hacer los próximos 9 meses. Muy graciosa. Yo os hablo en serio de mi futuro y vosotros, ¡hala! A reírse de mí. ¿Y para qué están las amigas? ¿Te lo ha dicho Manu? Será marico. Solo y tú. Y como pareja bollera moderna que soy, ya habría adoptado un niño, ya tendré guardería. ¿Qué va? Si mi aventura tortillera duró aproximadamente 5 minutos. Comer coño da mucho trabajo. A mí me han contado otra cosita. ¿Te lo ha dicho Manu? Será guarra la Sole. Pero vamos, que tú no te preocupes, que cada uno nacemos con habilidades diferentes. Ya, de tus habilidades tengo muy buenos recuerdos. Pero por lo que yo sé, no soy la única persona que se ha pasado al lado oscuro. Y ahora que compartes cama con otro hombre, igual te puedo dar algún consejillo. Vamos, de mujer a mujer. Lo que haga falta. Yo por satisfacer a mi hombre, lo que haga falta. ¿Cómo se te ocurre, Berta? Una no se acuesta con los amigos, y menos si no eres lesbiana. No se puede jugar así con la gente. Querida, te quiero, pero eres muy densa. Deberías aprender a relajarte un poquito. Además, por lo que yo sé, tus relaciones sentimentales no son nada tradicionales. ¿O me equivoco? ¿Qué? No sé de qué me hablas. Ya. Y cuéntame, ¿permite el protocolo real el sexo oral? ¿Cómo coño sabes tú eso? Por cierta diadema hecha con estas manitas. Me cago en los putos paparazzi. Ese lenguaje, que ahora eres toda una dama que se codea con la familia real. No se lo habrás dicho a nadie. Y mira, ¿tú no crees que esa exclusiva podría ayudar a cierta amiga tuya a recuperar su trabajo? Estás loca. Se sabrá tarde o temprano. Es lo que tiene la prensa rosa. Perseverancia. Vale, Berta, ya lo pensaré. Ni una palabra de todo esto a nadie. Odio guardar secretos. Pobrecita, pues te jodes. Esa lengua, que ahora eres toda una princesa. Pero vamos a ver, criatura, ¿por qué no te centras y sorprendes a Lucía con algo? No puedo presentarte en su casa, eso la sorprendería, ¿no? Oh, sí, vamos a ver, hablaríamos de algo romántico, pues unos bombones, unas flores, en fin. Claro. No me hables de flores, que quería pintar tulipanes de azul porque no los encontraba de ese color. Pues ahí lo tienes. ¿Por qué no le llenan la casa de tulipanes? ¿Y si está en casa? Tengo una idea. Mira, querida, el amor al final siempre triunfa. Y si no, siempre puedes desaguarte quemando la visa. Verás cómo todo se arregla. Yo es que alucino porque aquí lo solucionáis todo con lo mismo. Te vas, te compras unos trapitos y listo. Es que gastar pasta cuando tienes excusa duele mucho menos. ¿Tú quieres una excusa a volver a vernos? Puede.
Cena conmigo, anda. Eso no es una excusa. Tienes que plantear un problema o una disyuntiva. A ver qué te parece este problema. ¿Carne o pescado? ¡Qué tonto! Creo que a alguien se le está haciendo el chichi pesicola. Clara, por favor, esa expresión está más pasada que las sombreras. Y además has quedado con él para cenar. Lo sé, pero creo que desde que Javi duerme con otro hombre, no sé, lo veo más... Gay. Querida, Javi es así desde que lo conocemos. Un gay atrapado en el cuerpo de un hetero. Pues folla como una tía. Me voy de compis con mi mejor amiga. Qué horror. Las tías no tenéis ni idea de bodas. Ya, no hay más que ver tus modelitos. Hola. Hola, Pichulín. ¿Qué tal está Lucía? Mejor. Se va de compras con Clara. ¿Y no te han invitado? Pobrecito. Calla, idiota. Ojalá todo se arregle pronto. Por cierto, enhorabuena. Enhorabuena por... Ya se lo has contado. Claro, es que sabes que no puedo aguantarme. Yo tampoco sé cómo te aguanto. ¿Y quién va a ser la madre? Yo. ¿Y por qué no se lo proponemos a Lucía? Está sin curro y sin churri. Y estaba loca por quedarse preñada. No sé si me parece una idea maravillosa o una auténtica estupidez. Pues yo no lo veo nada mal, Álvaro. Así podrás conservar tu tipito. ¿Qué quieres que me ponga? Con este tipito no me luce nada. ¿Pero qué dices? Si vas a ser la princesa más guapa del mundo. ¿Qué digo del mundo? De toda la filmografía Disney. Berta, baja la voz, ¿no ves que pueden oírte? Uy, sí, seguro que hay un paparazzi escondido en la taza del váter. ¡Hola, paparazzi! Berta. Limpio, no hay nada. Berta, por favor, no puedes tomarte nada en serio. ¿Y tú? Tienes una amiga que está pasando por el peor momento de su vida y tú tienes la clave para ayudarla. Cuéntaselo. No puedo. Pero no os vais de compras. Aprovecha y díselo. Te prometo que la ayudaré, pero no puedo decirte nada más. Hija, qué misteriosa eres. Vamos, que si te conoce Agatha Christie, te escribe una novela. Prométeme que no le contarás a Lucía que será la mamá de Miguelito. Por supuesto. Tenemos que tenerlo muy claro cuando le demos la sorpresa. Ya lo tenemos claro. Yo seré el papá, Lucía será la mamá y tú serás el Tito Álvaro. ¿Perdona? ¿Qué? Mis genes son mucho mejor que los tuyos. No hay más que verte, estás gordo y calvo. Tienes la cabeza tan grande que hasta podían declararla monumento histórico nacional. O pista de aterrizaje de emergencia. Y tú eres un enano repelente. Seguro que tus espermatozoides se mueren del susto antes de llegar al útero. Por lo menos no se van a poner a decorar las trompas de falopio con sus pinturitas y sus manualidades. Oye, no te permito que critiques mi gusto decorativo. Y menos tú, que no sabes más que mezclar dos colores iguales. Claro, eso es. Podemos mezclar tu semen y el mío en el mismo botecito y ya está. ¿Qué te parece? Me parece que te has ganado un buen polvo. SOS, no encuentro nada que me quede bien. Tú y tu manía de entrar en una 34. Hablo de puta latacones. ¿Y tú? ¿No has pensado nunca en ser padre? Yo no pienso en esas cosas. Tener descendencia, darle un nieto a tus padres. Si odio a mis padres. Un pequeño Manuelito correteando por toda la casa. Es que también odio a los críos. Pues... eres un tío muy guapo. Seguro que tus hijos son una preciosidad. Tener hijos es cosa del pasado. Está out. Y si tu mejor amiga quisiese sentir la maravilla de la maternidad. Uy, bien por ella. ¿Tú? ¿Aún sigues con estas cosas? Sí. Venga, solo un piquito. ¿Qué? Me ha recordado a mi abuela. Puedes hacerlo mejor. Es que me estás poniendo nervioso. ¿Nervioso? ¿No dices siempre que eres bi? Sole, hace mucho que no me acuesto con una mujer. Ni me acuerdo de cuando me follé a un tío. ¿Crees que esto está bien? No se lo diremos a nadie. ¿Raúl? Hola. Lucía, he conseguido los tulipanes azules. Siento haberme comportado como un niño. Siento no haber sabido estar a la altura y, sobre todo, siento que hayas tenido que llorar por mi culpa. Me he comportado como un capullo. Un capullo y un idiota. Lo siento. Te quiero. Y yo a ti. Hola, Javi. Sorpresa, esta es mi excusa, ¿te gusta? ¿Estás desnudo? Sí. Y rodeado de flores. Técnicamente, claveles azules, sí. Dios, no cambiaría un coño por nada del mundo, pero qué bien sienta de vez en cuando una buena polla. Sole. Venga, si
no, siempre puedes venir a hacer... ¡Joder! Vamos allá. Además, si no, puedes venir a aprender... Te dio el pie. Ya, bueno, hemos trabado antes. Vamos a seguir ahí, ¿vale? Rodeado de Chloe. Me lo he inventado. Y rodeado de flores, César, amigo.